Hace siglos, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, se rumoreaba sobre una legión especial conocida como la Legión de Marte. Esta legión no era como las demás, sus soldados se decía que estaban imbuidos con la bendición del dios Marte, el dios de la guerra. Se decía que eran guerreros invencibles en el campo de batalla y que llevaban consigo la furia divina. La historia cuenta que esta legión fue formada en respuesta a un augurio celestial. En una noche estrellada, un cometa brillante surcó el cielo y se dice que los dioses se comunicaron con el emperador a través de un oráculo, anunciando la necesidad de crear una legión especial consagrada a Marte. Así nació la Legión de Marte. Sus soldados eran seleccionados entre los guerreros más valientes y hábiles de todo el imperio. Se sometían a rituales secretos y ceremonias en los templos dedicados a Marte, donde se decía que el dios les otorgaba su protección y fuerza sobrenatural. Vestían armaduras doradas y llevaban estandartes con el símbolo del dios Marte. La Legión de Marte participó en algunas de las campañas militares más épicas del imperio. Donde quiera que fueran, la victoria los seguía como una sombra. Se decía que el mismo Marte luchaba junto a ellos en la batalla, liderando la carga con su espada divina. Sin embargo, la gloria de la Legión de Marte no duró para siempre. En una batalla trascendental contra un enemigo formidable, la Legión se enfrentó a una derrota inesperada. Se dice que Marte retiró su bendición enojado por la arrogancia de los soldados que confiaban demasiado en su divina protección. Después de esa derrota, la Legión de Marte fue disuelta y se sumió en la oscuridad de la historia. Algunos dicen que los pocos sobrevivientes se retiraron a lugares remotos, llevándose consigo los secretos de los rituales y las ceremonias que les habían otorgado la bendición de Marte. Aunque la Legión de Marte puede ser una creación de la imaginación, su leyenda perdura como un recordatorio de la grandeza y la fragilidad del Imperio Romano, así como de la creencia en la intervención divina en los asuntos humanos. A medida que pasaron los años, la leyenda de la Legión de Marte se convirtió en un tema de fascinación y misterio entre los habitantes del Imperio Romano. Las historias sobre la Legión se contaban en susurros en los rincones más oscuros de las tabernas y en las fogatas de los campamentos militares. Algunos creían fervientemente en la existencia de la Legión, mientras que otros la consideraban simplemente un cuento para asustar a los niños. Los descendientes de los antiguos legionarios de Marte, aquellos que se retiraron después de la derrota trascendental, se convirtieron en guardianes de los secretos de la Legión. Establecieron una sociedad secreta conocida como los Herederos de Marte. A través de los años, esta sociedad conservó los rituales y conocimientos transmitidos por generaciones, esperando el día en que la Legión pudiera renacer. En las sombras, los Herederos de Marte continuaron entrenando a sus miembros en las artes de la guerra y los misteriosos rituales que habían sido parte integral de la Legión de Marte. Crearon una red clandestina que se extendía por todo el imperio, reclutando a aquellos que mostraban habilidades excepcionales y una devoción inquebrantable. La leyenda de la Legión de Marte también atrajo la atención de los enemigos del Imperio Romano. Otros imperios y pueblos bárbaros buscaban descubrir el secreto detrás de la mítica legión, convencidos de que podría darles una ventaja en la lucha contra Roma. En el siglo siguiente, durante un tiempo de crisis en el imperio, los herederos de Marte sintieron que era el momento adecuado para revelar la existencia de la legión y restaurar su antigua gloria. Convocaron a una asamblea secreta en la que revelaron sus planes a los más leales y valientes de sus reclutas. Los nuevos legionarios de Marte se armaron con las antiguas armaduras doradas y levantaron los estandartes con el símbolo de Marte. Bajo la dirección de los herederos de Marte, se embarcaron en una campaña para restaurar la gloria perdida de la Legión. En cada batalla, invocaron los rituales antiguos, recordando las bendiciones divinas que una vez habían sido otorgadas a sus antepasados. La reaparición de la Legión de Marte sorprendió tanto a amigos como a enemigos. Sus éxitos en el campo de batalla revitalizaron la fe en la intervención divina y muchos vieron la resurrección de la Legión como una señal de la protección continua de Marte sobre Roma. Sin embargo, la historia de la Legión de Marte aún no había llegado a su fin. En las sombras, intrigas y conspiraciones amenazaban con desentrañar los cimientos de la Legión recién resurgida. La verdadera prueba de su legado estaba por llegar, y solo el tiempo diría si la Legión de Marte podría mantener su lugar en la historia o si se desvanecería nuevamente en las sombras del pasado.
A medida que la Legión de Marte continuaba su resurgimiento, se enfrentó a desafíos que iban más allá de los campos de batalla. La sociedad secreta de los herederos de Marte lidiaba con conflictos internos y rivalidades mientras buscaban expandir su influencia en los círculos políticos y militares del Imperio Romano. Los nuevos legionarios de Marte, imbuidos con la fuerza mística de los rituales antiguos, se ganaron la admiración de muchos, pero también despertaron la envidia y la desconfianza de algunos sectores de la sociedad. Los rumores sobre los poderes divinos de la Legión y su conexión con Marte se extendieron, generando fervor religioso y, al mismo tiempo, suscitando temor entre aquellos que veían a la Legión como una amenaza para su propia influencia. Los líderes de la Legión de Marte, conocidos como los Custodios de Marte, se convirtieron en figuras de gran importancia. Su tarea era guiar a la Legión no solo en el campo de batalla, sino también en la política y la intriga palaciega. Surgieron conspiraciones en su contra, ya que algunos miembros de la sociedad secreta buscaban tomar el control y utilizar la Legión para sus propios fines. La Legión de Marte se encontró en medio de conflictos internos y externos. Mientras luchaban contra enemigos externos que buscaban desentrañar los secretos de su poder, también se enfrentaban a la traición desde dentro. Sin embargo, la devoción de los legionarios a la causa de Marte y la promesa de restaurar la grandeza de Roma les permitieron superar estos desafíos. A medida que la Legión avanzaba, sus acciones y victorias atraían la atención de los dioses, despertando tanto la ira como la benevolencia de las deidades romanas. Se decía que los cielos temblaban cuando la Legión de Marte marchaba, y algunos afirmaban que el mismísimo Marte caminaba entre ellos en momentos de necesidad. Sin embargo, el destino de la Legión seguía siendo incierto. Las profecías antiguas y las señales celestiales sugerían que su resurgimiento estaba destinado a cambiar el curso de la historia, pero ¿era para bien o para mal? ¿La Legión de Marte llevaría al Imperio Romano a nuevas alturas de gloria o caería bajo el peso de sus propias ambiciones y conflictos internos? La historia de la Legión de Marte se convirtió en una épica que resonaba en todo el imperio, alimentando la imaginación de las generaciones futuras. A medida que la Legión continuaba su marcha, solo el tiempo revelaría si el legado de Marte sería un faro de esperanza o una advertencia sobre los peligros de buscar poder más allá de los límites humanos. Con el tiempo, la Legión de Marte enfrentó desafíos aún más formidables. A medida que expandían su influencia en el Imperio Romano, también despertaron la atención de fuerzas más oscuras y sobrenaturales. Rumores sobre antiguas maldiciones y entidades olvidadas se unieron a la leyenda de la Legión, tejiendo una trama más compleja y misteriosa. Se decía que en las noches de luna llena, la Legión de Marte realizaba rituales secretos en lugares sagrados dedicados a Marte, buscando mantener la bendición divina que los había distinguido. Sin embargo, estas ceremonias también atraían la atención de criaturas de la mitología romana, seres que habían permanecido en las sombras durante siglos. Entre las leyendas que rodeaban a la Legión de Marte, emergió la figura de una sacerdotisa misteriosa, vinculada a Marte y conocida como la Vidente de la Guerra. Se decía que ella tenía el don de la clarividencia y podía comunicarse con las deidades, interpretando las señales y augurios que guiaban el destino de la Legión. A medida que la Legión de Marte avanzaba en sus campañas, la Vidente de la Guerra se volvía cada vez más crucial en la toma de decisiones. Sus visiones guiaban estrategias militares, advertían sobre conspiraciones internas y proporcionaban orientación en momentos críticos. Sin embargo, también era una figura enigmática, y algunos la veían con desconfianza, temerosos de su conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. A pesar de sus triunfos y la admiración que inspiraban, la Legión de Marte también experimentó momentos oscuros. Durante una campaña especialmente intensa, la Vidente de la Guerra profetizó una catástrofe inminente. Los cielos se volvieron tormentosos, y las sombras se cerraron sobre la Legión. En una batalla desesperada contra un enemigo formidable, la Legión de Marte enfrentó la prueba más difícil de su existencia. La Vidente de la Guerra predijo la caída de un líder clave, y los legionarios lucharon con valentía para evitar el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la batalla terminó con la caída del líder predicho. Este evento desencadenó una serie de acontecimientos que pusieron a prueba la cohesión de la Legión.
La vidente de la guerra desapareció misteriosamente y las tensiones internas amenazaron con dividir a los legionarios. La sociedad secreta de los herederos de Marte se vio envuelta en conspiraciones aún más intrincadas mientras intentaban mantener la esencia de la Legión viva. La historia de la Legión de Marte se convirtió en un relato épico de luchas internas y externas, de profecías cumplidas y esperanzas renovadas. A medida que el destino de la Legión se entrelazaba con los hilos del misterio y la magia, el Imperio observaba con fascinación y temor, preguntándose si la Legión de Marte sería una fuerza para elevar a Roma a nuevas alturas o si su leyenda terminaría en la oscuridad de la historia. El destino de la Legión de Marte alcanzó su clímax en una última confrontación que definiría su legado. Después de la desaparición de la vidente de la guerra y la caída del líder predicho, la sociedad secreta de los herederos de Marte se vio obligada a tomar decisiones difíciles para preservar la esencia de la Legión. Conspiraciones internas amenazaban con socavar los cimientos de la Legión, pero en medio del caos emergió un nuevo líder entre los herederos de Marte. Un joven y valiente comandante, inspirado por la visión original de la Legión, tomó las riendas y juró restaurar la grandeza de la Legión de Marte. Los legionarios, aunque afectados por las desgracias recientes, encontraron nueva determinación en el liderazgo del joven comandante. Juntos, decidieron enfrentarse a la profecía y al destino que parecía haberse cernido sobre ellos. La búsqueda de la vidente de la guerra llevó a la Legión a lugares olvidados y templos antiguos, donde descubrieron oscuros secretos y revelaciones sobre la verdadera naturaleza de su conexión con Marte. Se reveló que la vidente de la guerra no había desaparecido, sino que había sacrificado su presencia física para fusionarse con la esencia misma de Marte, convirtiéndose en un vínculo directo con el dios de la guerra. Con esta nueva comprensión, la Legión de Marte se preparó para su batalla final. En un campo de batalla iluminado por la luz de la luna, enfrentaron a un enemigo formidable que había estado manipulando los hilos detrás de las cortinas, alimentando las profecías y los conflictos internos. En la épica batalla que siguió, los legionarios demostraron su valentía y determinación. La vidente de la guerra, guiada por la esencia de Marte, lideró la carga. Con la intervención divina y la astucia estratégica, la Legión de Marte emergió victoriosa, desafiando el destino que había amenazado con destruirlos. La victoria marcó el renacimiento de la Legión de Marte, pero también señaló el final de una era. La sociedad secreta de los herederos de Marte, habiendo cumplido su propósito, se disolvió, dejando que la leyenda de la Legión quedara en manos de la historia. La Legión de Marte, aunque marcada por la tragedia y la lucha, se convirtió en un símbolo duradero de la resistencia, la devoción y la capacidad de los mortales para desafiar su destino. Su legado resonó a lo largo de los siglos, recordando a las generaciones futuras la fragilidad de la grandeza y la importancia de la unidad en la búsqueda de un propósito superior. La historia de la Legión de Marte se convirtió en un mito arraigado en la rica tela de la historia romana, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza y la valentía podía prevalecer. Espero que esta fábula les haya gustado. No se olviden de dejar su comentario y suscribirse al canal para más fábulas antiguas.